¿Cuál será el problema entonces? Si hasta ahora he obedecido, ¿no será que la obediencia no es suficiente? Porque si yo obedezco por obedecer, si yo cumplo por cumplir, hay algo que me desconecta de Dios. ¿Cómo? A base de lo que hago, a base de lo que dejo de hacer, a base de hacer las cosas bien. Jesús, mira, hasta ahora lo he hecho bien. ¿Qué me corresponde ahora después de esto? Bueno, pero ¿cómo es esto? Pues entonces, esto de obedecer y confiar, y ahora tú me estás diciendo que Dios lo que busca es la confianza y que de la obediencia. Obedecer o por obedecer no produce transformación. Yo necesitaba aprender esa lección. ¿Saben lo que ocurrió en mi corazón? Empecé a mirar por encima del hombro a aquel que no las tenía y al que no oraba como yo o al que no tenía las disciplinas que yo tenía. Bienvenido y bienvenida nuevamente a tu podcast Entre Líneas. Mi nombre es Julio Burgos y en este espacio veremos el contexto, el trasfondo y el tono de los relatos bíblicos. Te invitamos a repensar a Dios desde tu experiencia y así juntos conocer más a Dios. Si te interesa este contenido, síguenos a través de las redes sociales como Entre Líneas Talks. Y también suscríbete a este canal, dale a la campanita y déjanos un comentario. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con una experiencia personal, algo que quisiera compartir con ustedes. Y bueno, cuando yo empecé mis primeros pasos en el Señor, fue hace un tiempito atrás, ¿verdad? Yo era un chamaquito, como decimos en Puerto Rico, apenas tenía 21 años. Eh, fue amor a primera vista, como diríamos. O sea, fue ese primer amor, ese deseo de conocer a Dios. Pero antes de ese punto, yo viví una vida completamente desorganizada. Y yo necesitaba orden, necesitaba disciplina. Así que comencé a aprender disciplinas espirituales en la iglesia donde me congregaba. Y bueno, dentro de esas disciplinas estaba la oración. Y créame, yo oraba todas las mañanas fielmente, oraba antes de acostarme. También hacía ayunos y en ocasiones ayunos prolongados. Y trataba lo más posible de mantenerme fiel a eso. Yo no quería ofender a Dios y quería aprender de Él. Así que empecé a establecer una disciplina bastante rígida con la intención de aprender más de Dios y de tener una experiencia cada vez más cercana con el Señor. Y bueno, las experiencias que tuve fueron excelentes, fueron maravillosas. Yo recuerdo que yo oraba por cosas que yo jamás pensé que iba a recibir, las recibía a veces más rápido de lo que pensaba. Llegaba a un lugar, necesitaba un estacionamiento. Señor, por favor, si me dieras un estacionamiento y ¡pum! Ahí salía ese carro y me estacionaba. Detalles tan pequeños que yo veía que Dios lo concedía y eran oraciones bien breves, pero en muchas ocasiones veía la respuesta de Dios casi inmediata. Así que eso me empezó a afianzar más en el Señor. Eso me provocaba mucho a adorar al Señor, a agradecerle todo el tiempo y vivir una vida así de constante agradecimiento. Yo recuerdo que en aquel entonces yo era un estudiante universitario y aprovechaba cualquier oportunidad para hablar de Cristo. En el proceso y al pasarle el tiempo, algo fue pasando. Y fue que a pesar de todas esas disciplinas espirituales y esa fidelidad que yo procuraba tener, llegó un punto donde ya las respuestas no fueron tan inmediatas. Me di cuenta que ya empecé a cuestionarme por qué ya Dios no parecía responderme tan rápido y en ocasiones como que no sentía lo mismo. Empecé a basar mi experiencia con el Señor más en lo que sentía. Y de hecho, cuando veía en ocasiones que no veía respuesta, llegaba a pensar, bueno, ¿será que tengo algún pecado oculto? ¿Algo estoy haciendo mal? Y probablemente por eso el Señor, no sé, lo siento lejos de mí. ¿Y saben qué? Yo no sé si tú te has sentido así. Yo no sé si estás en tus primeros pasos en el Señor o ya llevas tiempo. Pero
Yo creo que si has tenido ese encuentro con el Señor, han habido momentos en que te has sentido así. Y precisamente eso queremos hablar hoy. En ocasiones queremos hacer las cosas bien y creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no vemos el resultado que esperamos y pensamos que mea culpa, algo hice mal. Y bueno, qué mejor relato bíblico para ver precisamente de lo que les estoy hablando, que ese momento cuando Jesús anda con sus discípulos y se encuentra con este joven. Era un joven rico. Según las versiones, tenía unos 30 y algo de años. Era un hombre importante en ese entonces y tenía muchas riquezas. Y resulta que ese momento ya están en las postrimerías del ministerio de Jesús. Jesús ya iba en camino a Jerusalén y todos sus discípulos estaban un poco tensos porque sabían que en Jerusalén no le iba a esperar nada bueno. Pero en medio de ese caminar se encuentran con este joven rico y vamos a ver poco a poco cómo fue la reacción de ese joven rico cuando se encuentra con Jesús. Me imagino que andaba con sus siervos, de manera su vestimenta reflejaba su estrata social. Y vamos a ver todo de la manera en que Jesús se encuentra con él. Eso lo podemos ver, vamos a ver. Eso de hecho está en en varios de los evangelios. Pero vamos a ver la versión de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Así que leamos juntos. Dice en el versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Ok, detengámonos ahí. Veamos cómo este hombre reaccionó. Hasta ahora todo va bien, ¿verdad que sí? Está haciendo lo correcto. Está dándole la pleitesía a Jesús que merece. Le está dando el respeto a Jesús. Me imagino que los discípulos se miraron unos a otros. Óigame, mira ese joven. Es un hombre rico. Míralo como viste. Yo sé que él es rico. Y mira cómo viene y se humilla delante de Jesús. Oh, muy bien, muy bien. Es más, muchachos, ¿qué ustedes creen? Imagínense ese que se añada a, a uno más de los discípulos. ¿Qué ustedes creen? ¿Verdad que nos conviene tener alguien así con ese dinero? Yo creo que sería conveniente. O sea, no sé, estoy especulando que pudieron haber dicho los discípulos, pero tiene que haber sido un momento impactante para los discípulos y lo que les rodeaban. Ver cómo un hombre con ese nivel económico y con esa importancia se humillaba y se arrodillaba delante de Jesús. Bueno, eso no queda ahí. Seguimos. Le dice, Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muy bien, muy bien, muy bien. Viene con una pregunta muy importante. Era una pregunta que todos nos podríamos hacer. Y él sabía que Jesús tenía la respuesta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Ustedes pensarían que los discípulos, de cualquiera de los discípulos, pudiera contestarle? ¿Qué usted cree? Pues se sorprendería de ver, cuando le sigamos leyendo el relato, que aún los discípulos no estaban muy seguros de cómo contestar esa pregunta. Ya llevaban casi 3 años con él y sin embargo aún no estaban muy seguros de cómo contestar esa pregunta. Seguimos. Dice el 18. Jesús le dice, pero ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ahí vemos cómo Jesús lo corrige diciéndole, no me diga bueno. Y bueno, usted podrá pensar, pero es que, ¿cómo que no le diga bueno si Jesús no ha pecado? Jesús es perfecto. Bueno, Jesús no había muerto aún. Jesús no había ido al Padre aún. Así que él estaba, ¿verdad?, hablando de la manera correcta y lo estaba corrigiendo. No me digas bueno aún. No me digas bueno. El único bueno es Dios, ¿verdad? Así que él lo corrige para entonces luego seguir. Y dice, ya sabes los mandamientos. No mates,
no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, así que vemos cómo Jesús les repite los mandamientos, tal y como aparecen en Éxodo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo responde el joven rico. Le dice, Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. ¿Vieron aquí? Todo esto lo he cumplido desde que era joven. En otras palabras, hasta ahora he obedecido, he sido fiel. Todo lo he hecho bien. ¿Cuál será el problema entonces? Si hasta ahora he obedecido, si hasta ahora todo lo he hecho bien, he cumplido la ley, he cumplido con los mandamientos. Bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Ahora llegaré al cielo contigo, me merezco todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Soy merecedor, ¿verdad? Porque todo lo he hecho bien. He obedecido hasta aquí. Y aquí entonces vemos un momento muy importante. Vemos cómo Jesús lo miró. Dice, Jesús lo miró con amor. Vuelvo y repito, Jesús lo miró con amor. Es como mirándole y diciendo, wow, vamos a creerte, sí, vamos a creerte que todo lo has cumplido, vamos a creerte de que sí todo lo has hecho y que has obedecido. Y ahora viene el momento donde Jesús le lanza un comentario, le lanza una prueba para ver en qué consiste esa obediencia, ¿verdad? Y ahí donde le dice, y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Ok. Aquí vemos claramente cómo Jesús le establece una condición. Bueno, si quieres seguirme, veo que todo lo has obedecido, veo que has sido muy fiel hasta el momento, veo que todo lo has hecho bien. Pero ahora vamos a decirte una sola cosa que te falta. Todos esos bienes, todas esas riquezas que pudieron haber sido heredadas, probablemente él fue a través de su esfuerzo. No hay detalles en cuanto a eso. Pero él tenía muchas riquezas. Y le dice, vamos a ver si realmente confía. Hasta ahora me ha demostrado que obedece, pero vamos a ver si confía. Y ahí le dice, entonces, toma todas tus riquezas, todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, fíjense qué interesante, no lo deja ahí. Le da una promesa y le dice, una vez lo hagas, tendrás tesoro no aquí en la tierra, sino tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Ahí hemos dado con el clavo. Precisamente de eso quiero hablarte. Quiero hablarte de que obediencia y confianza no son lo mismo. Vuelvo y repito. Obediencia y confianza no son lo mismo. Fíjense que en el episodio anterior vimos cómo fe y confianza son iguales, son bicondicionales. El que tiene fe confía y el que confía tiene fe. Y les había mencionado que les iba a hablar en este episodio de una palabrita que no era bicondicional. Y precisamente esa palabrita queremos hablar hoy. Obediencia. Resulta que la palabra obediencia y la palabra confianza no son bicondicionales. ¿A qué me refiero? Que la palabra obediencia y confianza son condicionales. ¿Recuerdan que les hablé del lenguaje de la lógica? Pues precisamente quiero presentarles eso para que podamos ver qué ocurre entre la obediencia y la confianza. Y no solo eso, sino ver la tensión que siempre hay entre esas dos palabras, obediencia y confianza. Pero bueno, luego dice en el versículo 22, al oír esto,
el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Así que vemos claramente que él fue obediente, pero el joven rico no confiaba en Jesús. Él no confiaba que los tesoros que le esperaban en el cielo valían la pena. Él no confiaba en que todo el esfuerzo de sus riquezas, entregarle a los pobres, valdría la pena. Él no confiaba él no confiaba que seguir a Jesús era algo conveniente. Probablemente al pensar, ¿cómo? Dejar toda mi riqueza y seguir a Jesús. No, 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 no. No, no, es que eso no tiene sentido. No, 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 no. Y de hecho, ¿qué usted cree que pensaron los discípulos? ¿Qué usted cree que pensaron? ¿Cómo usted cree que reaccionaron? Pues ¿saben qué? Imagínense en el cuadro, está Jesús, están los discípulos, está ese hombre delante de ellos. Ellos probablemente decían, ahora es, nosotros hasta ahora hemos tenido que vivir de lo poquito que hemos recibido, apenas lo que nos satisface y de la manera en que Dios nos ha alimentado, Jesús nos ha alimentado y todo eso, pero wow, si tenemos un hombre como ese siguiendo a Jesús, sería parte de nuestro equipo y eso sería excelente, un hombre con todos con esos bienes. Sería excelente. Y entonces yo me imagino que estaba muy pendiente a la conversación entre Jesús. Cuando Jesús le dice eso y ese joven se va triste, te puedo apostar que los discípulos estaban decepcionados. Decepcionados de Jesús. Pero ¿cómo le dice eso? Pero ¿cómo es capaz de decirle que entregue las riquezas si esas riquezas las podemos utilizar para el reino de Dios? ¿Cómo le va a decir que entregue las riquezas? ¿Tú viste lo que hizo? Pero ¿cómo es posible? ¿Vieron cómo ese hombre venía vestido? Y ahora miren cómo nosotros andamos, todos harapientos. Él pudo habernos dado mejores vestimentas, pudimos haber andado con mejor calzado. Todo hubiese sido diferente si él no le hubiese dicho eso a ese joven. ¿Por qué se lo dijo así? Pero es que, ¿cómo se atreve a decirle eso? Los discípulos no estaban muy contentos con la respuesta de Jesús. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces no estamos contentos con la respuesta de Jesús, porque es que no nos hace sentido. Es que no nos hace sentido. Y eso fue lo que ocurrió. Llega un momento donde dentro de la confusión, los mismos discípulos empiezan a cuestionar a Jesús. Y ahí entonces, antes de llegar a ese punto, yo quiero que veamos lo que les estoy hablando sobre la obediencia y la confianza. Ahora vamos a verlo con el lenguaje de la lógica, cómo esto haría sentido para que lo podamos entender. Veamos lo que significa la condicionalidad. ¿Ok? Lo vamos a hacer en un ejemplo sencillo. Si yo dijera, si una figura es un cuadrado, entonces tiene 4 lados. Vemos que eso tiene sentido. Si una figura es un cuadrado, bueno, pues sí, tiene 4 lados. Ahora, hagámoslo a la inversa. Si una figura tiene 4 lados, entonces es un cuadrado. Vemos que la dirección inversa no funciona, no es verdadero. ¿Por qué? Porque si es una figura de 4 lados, no necesariamente es un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un rombo, puede ser un paralelogramo, puede ser otra figura, no necesariamente tiene que ser un cuadrado, ¿ven? Tendría que ser más específico en esa primera parte de la preposición, pero si lo dejara así no tiene ningún sentido. A eso me refiero con la condicionalidad. Ahora, usemos ese mismo ejemplo, pero ahora con las palabras obediencia y confianza. Así que sería, si confío, entonces obedezco. Si lo viéramos a la inversa sería, si obedezco, entonces confío. Fíjense cómo en el ejemplo del joven rico, él cumplía con la primera parte. Si obedezco, entonces confío. Sin embargo, nos dimos cuenta que él no confiaba en el Señor. Ahora,
¿Será posible que si lo ponemos a la inversa, sí funcione? Si confiamos, entonces obedecemos. Vamos a ver entonces qué ocurre o qué ejemplo bíblico podemos ver donde entonces esa condición la podríamos ver a la inversa. Entonces, por ejemplo, un caso muy conocido es el caso de Caín y Abel. Dice en Génesis 4, del 3 al 5, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Vemos que hasta este punto ambos están haciéndolo bien, están obedeciendo, le están presentando ofrenda al Señor. Hasta ahora todo va bien, están obedeciendo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Dios, el Señor, ve diferente cada una de esas ofrendas. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Qué pudo haber pasado de ahí? ¿Qué usted cree? ¿Por qué le agradó a Dios más la ofrenda de Abel que la de Caín? ¿No será que Dios vio un corazón diferente en Abel que el que vio en Caín? ¿No será que la obediencia no es suficiente? Y a eso queremos llegar. La obediencia para Dios en ocasiones no es suficiente. La obediencia llega un momento donde algo pasa, hay una desconexión, porque si yo obedezco por obedecer, si yo cumplo por cumplir, hay algo que me desconecta de Dios. Es más, compare con las diferentes religiones, el budismo, los islamitas, miren, perdónenme, los musulmanes. Los musulmanes tienen unas rituales religiosos muy severos. Donde quiera que estén, ellos detienen lo que están haciendo y se ponen a orar en una dirección específica. Y eso ellos lo hacen con mucha fidelidad. Hay otras religiones que siguen una serie de rituales y procuran obedecerlo al pie de la letra. Pero, ¿será eso lo que Dios busca? ¿Será eso lo que el Señor está interesado? Y es precisamente de ese punto que queremos hablar. La obediencia no implica confianza. No, 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 no. Hay sin número de ejemplos en las escrituras y no quisiera entrar en mucho detalle porque no tenemos el tiempo, pero piense en David y Saúl. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios y Saúl no lo era? Saúl fue elegido por el hombre. Llegó un momento donde el pueblo de Israel quería rey. Fueron a donde el profeta Samuel y le pidieron un rey. Y bueno, Dios le concedió el hombre más alto, el más atractivo, el que más llamaba la atención, y ese terminó siendo su rey. Pero sin embargo, ya Dios sabía que ese hombre no le debía lealtad a él. No, 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 no. Él le debía lealtad ¿a quién? A los hombres. Y en muy poco tiempo, cuando leemos la historia de Saúl en capítulo 1 de Samuel, versículo 13, ahí vemos cómo inmediatamente Dios revela el corazón y empieza él a hacer cosas no por lealtad a Dios, no porque confía en Dios, sino porque confiaba en el hombre. Hay una ocasión donde vemos, donde ahí el Señor dice, hasta aquí, Saúl. Ya tú no encuentras gracia delante del Señor, porque le dio unas instrucciones muy específicas y él no las siguió. Él se desesperó y prefirió hacer unos sacrificios sin esperar al profeta Samuel. Él se adelantó, se desesperó y lo hizo, y cuando llega Samuel ese mismo día, le dice, mira lo que hiciste, eso no fue lo que te ordenó Dios. Y fue ahí donde el Señor sacó a la luz el verdadero corazón de Saúl. Cuando vemos en contraste con David, David hizo cosas terribles. Y de eso vamos a hablar en un momento. Y lo vamos a ver en el próximo episodio. Pero David hizo cosas terribles. Sin embargo, era conforme al corazón de Dios. Desde muy joven
tuvo experiencias con el Señor y había desarrollado esa confianza, así como la desarrolló Abraham. Había desarrollado esa confianza, había visto cómo el Señor lo protegía, adoraba al Señor constantemente, tenía una relación con el Señor. Y eso es lo que Dios buscaba y veía en David. Por eso cuando David llegó el momento donde se enfrenta a Goliat, él lo hizo con tanta seguridad de que Dios estaba con él. Y de eso es lo que estamos hablando. El que confía, obedece. Si confías en el Señor, vas a obedecer. Porque la obediencia debe salir de un corazón no solo agradecido, sino un corazón que ha desarrollado una confianza en el Señor. Es de eso de lo que estamos hablando. Es de eso. La confianza te lleva a la obediencia. El que confía va a obedecer. El que tiene un corazón agradecido con el Señor, confía en Él. Y ahí viene la obediencia. Esa es la que Dios busca. Esa es la que Dios está agradándose. Es cuando nosotros confiamos en el Señor y eso nos lleva a obedecer. No obedecer por cumplir. No, 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 no. No obedecer con cumplir. Es obedecer porque confío en el Señor. Amén. Así que un poco más, el versículo anterior al que le leí sobre el joven rico, vemos ese caso particular de cuál es el corazón que Dios busca de nosotros. Como dice Marcos 10, versículos 13 al 16, dice: Jesús y los niños empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Ajá, aquí vemos el contraste. Eso ocurrió justo antes del encuentro de Jesús con el joven rico. Estaba el Señor delante de sus discípulos dándole una gran enseñanza y queriéndole enseñar cómo y el contraste entre los niños y el joven rico. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, los niños no tienen ningún mérito que presentarle al Señor. Los niños no negocian con Jesús. Simplemente reciben de Jesús. Reciben su bendición. Se paran derechitos y ahí está Jesús imponiendo sus manos. Los niños no tienen otra cosa que confiar. Sin embargo, el joven rico pregunta: ¿qué debo hacer? Jesús acaba de decir: el que no recibe el reino de Dios como un niño, ahí está la atención. La atención está en que el niño sabe que no tiene nada que ofrecerle a Jesús. El niño simplemente va donde Jesús. El niño simplemente obedece al Señor porque confía en Él. No tiene nada que presentarle al Señor. No tiene algo como garantía para tener y establecer una relación con Jesús. Y nosotros como adultos pensamos que necesitamos presentarle una garantía a Jesús. Necesitamos presentarle a nosotros un currículum vitae, un resumen, para que así el Señor se relacione conmigo. ¿Cómo? A base de lo que hago, a base de lo que dejo de hacer, a base de hacer las cosas bien, a base de no cometer este o aquel pecado. Y todo esto me hace merecedor de enfrentarle a Jesús y decirle: Jesús, mira, hasta ahora lo he hecho bien. ¿Qué me corresponde ahora después de esto? Y esa es la actitud que dice Jesús. Debemos ser como niños. Tenemos que presentarnos al Señor sabiendo que simplemente no nos queda de otra que depender de Él. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante. Y es que obviamente usted dirá: bueno, pero ¿cómo es esto? Pues entonces, esto de obedecer y confiar, y ahora tú me estás diciendo que Dios lo que busca es la confianza y que de la obediencia. Bueno, quiero que sepas que obedecer tiene sus beneficios. De eso no hay duda.
Cuando nosotros obedecemos, eso permite que haya orden. Eso, la obediencia forma disciplina, evita tener ciertos daños o consecuencias. O sea, no queremos decir, que quede claro, que es malo obedecer. Ahora, tú puedes obedecer. Es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos pensaban, ellos se paraban en las plazas vestidos de punta en blanco, y entonces con esa actitud arrogante de que miren todo lo que yo he hecho para Dios. Yo he cumplido la ley al pie de la letra y ahora yo estoy en posición de juzgarte a ti. Yo estoy en posición de juzgar a todo aquel que no siga la ley como yo la sigo. ¿Ven? Es eso lo que Dios y Jesús repudia. Esa altivez de corazón de que yo he seguido las reglas, de que yo he hecho todo esto, de que yo he hecho los mandamientos y ahora yo soy merecedor de pleitesía, de respeto delante de Dios y de los hombres. Eso es lo que el Señor repudia. Por eso lo mejor es vivir y obedecer al Señor, pero siempre es que surgiendo de un corazón agradecido con el Señor. De hecho, podemos ver lo que ocurre después del encuentro de Jesús con el joven rico. Dice en el versículo 23, Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Recuerdan lo que les dije? Ellos no habían quedado muy contentos con la manera en que Jesús trató al joven rico. Y ahí entonces dice Jesús, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ahí los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, bueno, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Recuerdan? Ni siquiera los discípulos podían contestarle al joven rico. Hasta ese punto ellos comenzaron a dudar. ¿Cómo es eso entonces? Entonces, ¿quién podrá salvarse? Y ahí el Señor le contesta diciéndoles, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Muy bien. Jesús les está diciendo, solo Dios puede hacer posible que el hombre se salve. Por lo tanto, hermanos, amigos, nosotros no podemos pretender que con mis fuerzas yo pueda hacer todo lo que debo hacer. Porque con nuestras fuerzas caemos, pecamos una y otra vez. Por eso es que Jesús y Dios establecieron un plan perfecto. Es como les digo, es como el que tiene un niño y está dándole tutorías en su casa y está tratando de enseñarle a multiplicar o a sumar o a restar, y ese padre se desespera y ve que su niño no lo entiende y busca manera de explicarle y no lo entiende. Y una frase que muchas veces los padres usan es que me le quiero meter adentro al muchachito. Ese siempre fue el plan de Dios. Dios sabía que la única manera que nosotros podíamos hacer sus obras, de la única manera que nosotros podrían hacer de nuestro corazón, hacer la voluntad de Dios y confiar en el Señor, era si el Señor se metía dentro de nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo, tal y como dice la Escritura, es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora, que quede claro, no el querer como el hacer para cumplir, no el querer como el hacer para ponchar con el Señor, no querer como el hacer para luego presumir de que estoy haciendo las cosas bien, no el querer como el hacer para luego sacarle en cara a Dios de que yo hice esto y aquello por Él, o que dejé de hacer aquel o aquel otro pecado. No, 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 dice, pondré en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad.
por la divina voluntad del Señor. Es así como nosotros hacemos la voluntad de Dios. No hay de otra, no hay de otra. Tiene que salir de un corazón agradecido, un corazón que acepta que Jesús ahora mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar día a día, hermanos, porque como yo les decía, esto es como un roller coaster, es como una montaña rusa. A veces confío y a veces no. Esa es la realidad. Pablo presenta esa misma situación cuando dice, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que debo hacer no lo hago. Esa lucha, esa tensión constante que viven nosotros, ¿usted cree que el Señor no la conoce? ¿Usted cree que el Señor no había preparado provisión para eso? El Señor sí lo hizo y lo hizo a través de su Hijo, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, ascendiendo al cielo y ahora llenándonos del Espíritu Santo para que ahora el Espíritu Santo, nuestro consolador, nos ayude a paso conocer más de Jesús, a paso confiar más en Él. En ocasiones confiamos y nos tiramos y soltamos. En ocasiones, no me atrevo. En ocasiones nos aguantamos. Ese proceso es el que todos vivimos día a día con el Señor. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Porque ese fue el plan perfecto de Dios. Y es ahí donde tenemos que reconocer que lo único de lo cual nos debemos aferrar y sostener es de la gracia divina de nuestro Señor y de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La obediencia que Dios busca no es la que nace del esfuerzo humano, sino la que fluye de una transformación interna producida por Él. Obedecer o por obedecer no produce transformación. No. Obedecer una serie de reglas, nadie es transformado con eso, porque el Señor vino a trabajar con nuestro interior. Fíjense que Jesús no vino a condenar a nadie. Él no vino a sacarnos en cara nuestro pecado. Inclusive le tiraron una mujer adúltera frente a él y le decían, pero sabes que según la ley se supone que la apedreemos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús era un hombre perfecto. Él la pudo haber apedreado. Pero el plan de Dios no fue traer a Jesús a la tierra para condenar a la humanidad. No. Fue para establecer una relación con nosotros. Y es ahí donde Jesús los confronta y les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es ahí donde todos, desde el mayor al menor, empezaron a darse cuenta, no. Yo he pecado. Yo no soy quien para juzgarla y tiraron la piedra con que la iban a matar. Y ahí Jesús le dice a la mujer, levántate, yo no te acuso, los que te acusaban ya se fueron, no peques más. Ese es el plan del Señor. Es por eso que obedecer no significa necesariamente confiar. El que confía en el Señor obedece al Señor. Veamos lo que dice en Mateo 21:23. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios? Hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. De eso estamos hablando. Esos que se enfrentan a Jesús le están diciendo, yo obedecí, yo hice lo que debía hacer. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, lo hice muy bien, obedecí. Y ahí el Señor les dice, obedecieron, pero no confiaron. Obedecieron, pero no les interesó tener una relación conmigo. Obedecieron, pero no se acercaron a mí como una persona.
Obedecieron, pero hicieron todo eso buscando favores míos y favores de Dios. Obedecieron pensando que ahora podía llegar ante mí a quererme sacar en cara todo lo que hicieron. Precisamente a eso nos referimos y se refiere a Jesús cuando dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Es a eso a lo que nos referimos. Es sumamente importante interesarnos en conocer más allá que hacer. Conocer en lugar de hacer. Y si hacemos, lo hacemos porque nace de un corazón agradecido. ¿Recuerdan cuando les decía que no entendía por qué de pronto no sentía lo mismo de parte de Dios y pensaba que era simplemente yo mismo algo que había hecho mal? Ahí fue cuando el Señor claramente me habló y me dijo, Julito, Julito, tú podrás ayunar, tú podrás hacer todas esas serie de disciplinas, pero que quede claro, yo no soy el genio de la lámpara. Yo no soy una caja donde tú vienes a coger dinero cada vez que lo necesitas. No, no, no. Mejor me tratas como persona. Yo quiero que me trates como persona. Yo quiero que no me trates como cualquier persona a quien tú vienes a buscar lo que tú quieres. No, 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 no. Yo quiero que tengamos una relación. Y la relación se hace caminando paso a paso, confiando en el Señor paso a paso y desarrollando una relación de confianza con el Señor. Yo necesitaba aprender esa lección, porque a medida que yo seguía esas disciplinas espirituales, ¿saben lo que ocurrió en mi corazón? Empecé a mirar por encima del hombro a aquel que no las tenía, y al que no oraba como yo, o al que no tenía las disciplinas que yo tenía. Y Dios necesitaba darme una buena lección y darme un buen apretón. Julito, Julito, tú podrás hacer todas esas disciplinas, pero de nada te valen si tú no confías en mí. Ese es el mensaje de este episodio. Tenemos que confiar en el Señor y que nuestra obediencia a estas disciplinas espirituales, que quede claro, no estoy diciendo en ningún momento que no debemos hacerlas. Sí, no, no es que no debemos hacerlas, es que tienen que ser motivadas por un corazón correcto. Deben ser motivadas por un corazón que se acerca al Señor en confianza. Y es así, solo así, que lograremos acercarnos a Dios, porque ese es a final de cuentas el propósito más importante de nuestra vida y de lo que nos reste de vida. Conocer a Jesús. Pablo decía lo profundo, lo ancho, conocer de Jesús, hermano, esto es de toda la vida. A eso hemos sido llamados, a conocer, a acercarnos al Señor. Así que espero que este episodio haya sido de gran bendición para tu vida. Y recuerda, obedecer no implica confiar, pero confiar implica obedecer. Dios te bendiga.